Sin duda, el año de los lanzamientos y la revolución. DJI, Insta360, GoPro van a por todas y por eso hoy te traigo el último recopilatorio del año. Soy David Rosillo y hoy te voy a contar las 5 cámaras que en mi opinión tienen la mejor calidad, teniendo muy en cuenta su precio y al final te dejo una extra. Ojo, no son las de mayor calidad, sino calidad con respecto al precio. Si tienes claro tu presupuesto, empezamos. Y comenzamos con la más económica. De nuevo repite puesto como en los recopilatorios anteriores, que te dejo por aquí arriba, la Acaso V50X. Y es que a mi parecer nos ofrece una calidad suficiente de vídeo, así como estabilización de imagen. Buen modelo, con vídeo 4K hasta 30 frames por segundo, pantalla táctil de 2 pulgadas, un renovado chipset y una batería con buena autonomía, aunque nos incluye otra adicional, así como cargador dual y control remoto en el potente pack de accesorios. Usa el vídeo 4K ya que el 1080 la calidad es un poco regulera. Una opción para los que no quieren pasar de la barrera de los 100 euros o quieran empezar en este mundillo. Tienes la review por aquí arriba y las ofertas como siempre en mi canal de Telegram y de WhatsApp. ¿Todavía no estás dentro? Únete. Sin llegar a pasar de los 200 euros, llegamos a la gama media de Acaso, con un modelo que ya lleva tiempo en el mercado, pero que me parece que ofrece un buen equilibrio entre resistencia al agua sin carcasa, calidad de imagen y estabilización. Con un precio de unos 50-60 euros por encima de la hermana anterior, contamos con resistencia al agua hasta 10 metros sin carcasa, vídeo 4K estabilizado, doble pantalla, la trasera de 2 pulgadas y táctil y un potente pack de accesorios. Tienes la review del modelo Brave 7 LE, que es algo inferior a este y un pelín más barato por aquí arriba, aunque yo sinceramente apostaría por el siguiente modelo. Y sí, nos vamos ya a GoPro. ¿Te sorprende? La antepenúltima cámara de acción de la potente marca GoPro ofrece ahora mismo una tremenda relación calidad-precio debido a esa brutal bajada que han sufrido todas sus cámaras en el último mes. Un modelo espectacular tanto en especificaciones, recuerda que tienes un montón de vídeos de este modelo en el canal, cuentas con conectividad GPS, unos resultados súper potentes. Sabemos todos los problemas de calentamiento que tenía, pero únicamente si grabas al máximo a 5,3K o 4K a 120 frames por segundo. La doble pantalla, aunque no sea táctil la frontal, y mantener ese mismo diseño en la Giro 9, Giro 11, Giro 12 y Giro 13 hace que todos los accesorios sean 100% compatibles, al igual que las baterías enduro de gran resistencia. Para mí, un auténtico tanque gracias a su resistencia al agua hasta 10 metros y que siempre vas a poder complementar con los mejores accesorios para GoPro que te dejo por aquí arriba. El precio ahora mismo es brutal. Lo tienes en la descripción del vídeo, justo debajo. ¿La Action 3, David? ¿En serio? Pues sí, un modelo que me parece un camarón. Recuerda, estamos hablando de calidad-precio. Un modelo muy potente de la marca china DJI con una doble pantalla táctil, 100% funcionales ambas y que nos va a ofrecer un vídeo perfecto en estabilización hasta 4K 120 frames por segundo, más que suficiente a día de hoy incluso para profesionales. Lejos ya han quedado esos problemas de enfoque que tuvieron las primeras generaciones con las lentes y contamos con una resistencia al agua brutal de hasta 16 metros sin carcasa, baterías de alta duración y resistencia a altas y bajas temperaturas, con carga rápida y hasta 160 minutos de autonomía. Una auténtica locura. Pero es que además tenemos de oferta el pack de exteriores, que te incluye otra batería adicional, lo que es fundamental y clave para mí, un arnés de pecho y un soporte para la mochila. Todo esto por un precio que ha bajado hasta los 225 euros aproximadamente y que todos los que están en mi canal de Telegram y de WhatsApp han podido ver antes. Pero es que la Action 4 presentada en 2023 subió un paso más el nivel con este nuevo sensor más grande que, como ya habrás visto en todas las comparativas que he sacado frente a la GoPro 12 o la Insta360 Ace Pro que os dejo por aquí arriba, consigue unos resultados muy buenos para capturar bien incluso de noche. Más resistencia hasta los 18 metros de profundidad sin carcasa, un sensor más grande pero con el mismo diseño con doble pantalla táctil,
todos los accesorios son compatibles, sí, los anclajes magnéticos son exactamente iguales, así como las nuevas baterías ultra resistentes, de lo más cómodo y que incluso son compatibles con la Action 5 Pro, tenlo en cuenta. Como extra, te diría que si puedes gastarte o invertir más, la Action 4 es tremenda, pero si te compras el pack Adventure Combo, me parece que el cargador triple que te viene incluido es un acierto brutal, así como el palo selfie, el parasol, el anclaje rápido adicional y, cómo no, las 2 baterías extra que se incluyen. Y sí, el sexto modelo, lo sé, pero tenía que meter uno más, y es que la Ace Pro 1 llegó más tarde, pero llegó muy fuerte, siendo el primer modelo de acción puro y duro de Insta360 y que alcanzaba vídeo hasta 8K 24 frames por segundo, cuenta con pantalla abatible, resistencia al agua hasta 10 metros de profundidad y que ahora con el lanzamiento de la Ace Pro 2 en 2024 ha bajado a un precio brutal y todavía mejor si te llevas la batería y los protectores de regalo que puedes conseguir con mi enlace de la descripción. ¿A que sí? Un potente vídeo con la luz de día, pero cuando vamos a la noche nos encontramos con el potente modo Pure Video que ya habrás visto seguramente en las comparativas que te dejo por aquí arriba y sobre todo me gustan mucho las funciones inteligentes, que es que no tiene ninguna otra cámara, como son el control por gestos, el zoom sin pérdida de calidad hasta 2x o el asistente de inteligencia artificial que automáticamente te reconoce las mejores partes de tu vídeo para ayudarte a editar o crearte vídeos automáticamente. Sí, lo sé, no tiene control por voz en español, pero espero que lo metan pronto. Rebajada ahora mismo 150 €, es el modelo más caro del recopilatorio, pero para mí cuenta con una relación calidad-precio brutal. Sé que muchos no vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 o top 6, pero recuerda que estamos hablando de relación calidad-precio. Como siempre, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, no olvidéis dejarme un buen like porque ahora os dejo con 2 vídeos de cámaras deportivas y comparativas muy potentes. Suscribiros porque vienen muchos más vídeos, esto no para.